Capítulo 26. Regreso a Ciudad Academia. En el espacio exterior, observando a Rick y a los demás y viéndolos descubrir su obra, Selene asintió con satisfacción. Aunque afirmaba perseguir el poder a cualquier precio, no podía extinguir por completo su humanidad. Antes de regresar, eliminó el virus zombie de toda la Tierra. Se acabó. Es hora de volver. Después de hacer su elección, Selene experimentó una distorsión de su visión, como si el paisaje circundante se retorciera en una pintura abstracta. A través de su conciencia espacial, sintió que la transportaban a otro lugar. Ciudad Academia, Distrito 2, Instituto de Investigación del Destino, almacén subterráneo. En medio de un fuerte resplandor rojo-púrpura, un portal circular apareció en el aire dentro del almacén subterráneo. En medio de las ondas, un zapato negro de tacón alto con ribetes naranjas fue lo primero en entrar en este mundo. Selene, vestida con su atuendo de Ercher, salió. Después de que lo hizo, el portal desapareció como un agujero negro. Uf. Selene se agarró la cabeza y se desplomó en el suelo, sintiéndose débil y experimentando el leve rechazo del mundo. Como era de esperar, después de devorar el núcleo del mundo, el aura de invasora que llevaba provocaría que todos los mundos la rechazaran. Si no se la considerara una nativa de este mundo, la fuerza represiva probablemente sería mucho mayor. ¿Esta debilidad? ¿Es realmente porque estoy fuera del dominio del núcleo del mundo? Sin embargo, he ganado mucho. Necesito familiarizarme con este nuevo poder. Al cerrar los ojos, Selene podía percibir claramente las conexiones internas del campo electromagnético, que ahora podía manipular y eliminar. Asintió con satisfacción, complacida con su nueva habilidad. Dominar los campos electromagnéticos era mucho mejor de lo que había esperado. La fuerza electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. A través de su percepción electromagnética, confirmó que el instituto estaba vacío, probablemente porque era de noche. Comenzó a ascender lentamente, fundiéndose silenciosamente con las paredes. Selene necesitaba visitar la oficina para comprobar la fecha y determinar si el flujo del tiempo difería entre los mundos. Se había ido después de tomar un mes de licencia de la escuela secundaria Tokibadai, y había estado en el mundo de The Walking Dead durante unos 20 días, por lo que no debería estar atrasada. El reloj electrónico colgado en la pared mostraba la hora actual. Todo a su alrededor estaba impecable, y una pila de documentos nuevos estaba cuidadosamente colocada en el centro del escritorio, lo que indicaba que el lugar estaba bien mantenido. ¿Entonces son 3 días después de dejar el mundo de Acertine Magical Index? Y pasé más de medio mes en otro mundo. Parece que el flujo del tiempo es realmente diferente. Selene echó un vistazo al reloj electrónico de la pared y exhaló un suspiro de alivio. Todavía estaba de licencia y no había faltado al inicio del periodo escolar, por lo que no había necesidad de inventar una excusa. Sentada en el sofá, reflexionando sobre esta experiencia, sintió como si no hubiera hecho mucho. Todo el proceso fue como una excursión relajada, sin presión. Inicialmente, cuando ingresó al mundo de The Walking Dead, su plan era esconderse en la ciudad durante 10 a 15 días, confiando en sus amplios suministros hasta que sus habilidades se recuperaran, y luego devorar directamente el núcleo del mundo para completar su transformación en Ercher. Pero al encontrarse con los personajes de la historia, no pudo resistirse a ayudarlos, lo que llevó a desarrollos inesperados. Nunca esperó ser tan bondadosa. Oh, bueno, los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios. Es común. Selene negó con la cabeza. Ya había cosechado todos los beneficios posibles del mundo de The Walking Dead, y su poder había aumentado. Ayudarlos fue una compensación justa. En este momento, lo más importante es adaptarme a mi estado actual. Pensando esto, Selene echó un vistazo al panel recién aparecido en su visión. Era demasiado monótono, necesitaba algunos adornos. Entendido. Inspirada en una determinada plantilla mensual, Selene añadió muchos detalles nuevos al panel. Nombre, Selene von Habsburg. Raza, Ercher. Género, femenino. Altura /diagonal peso, 174 centímetros /diagonal 54 kilogramos. Atributo, Onkai. Alineación, mal caótico. Habilidades innatas. Resistencia absoluta de Onkai, originario de la línea de sangre Caslana, que también posee rasgos como superfuerza, robustez y resistencia. Su esencia se elevó aún más después de la transformación en Ercher. Manipulación de Onkai, originario de la línea de sangre Skariak, posterior a la transformación de Ercher,
otorga una inmensa manipulación de energía Honkai y control absoluto sobre Honkai. Manipulación del espacio, capaz de crear un espacio imaginario superpuesto al espacio real para el ataque y la defensa. El espacio imaginario se refiere a cualquier espacio fuera del espacio cuatridimensional, espacio real, que habitamos, con variantes potencialmente infinitas. La habilidad de Selene conecta espacios imaginarios y reales, proyectando objetos imaginarios en el espacio real, convirtiéndolos en formas tangibles. Dominio del campo electromagnético, control absoluto sobre las fuerzas electromagnéticas. Selene puede expandirlo en función de su comprensión, con aplicaciones como campos superelectromagnéticos que aíslan contra ataques físicos y energéticos y pulsos electromagnéticos que rompen enlaces moleculares. Habilidades: teletransportación espacial, espacio imaginario, mano del vacío, lanza subespacial, banda subespacial, transformación imaginaria, barrera imaginaria, transferencia espacial, garra imaginaria, descenso dimensional, choque espaciotemporal, encarcelamiento espaciotemporal, recorrido de fase, cubo imaginario, flecha Honkai, lanza imaginaria. Demasiados para enumerarlos. El nuevo panel le dio a Selene una comprensión más intuitiva de su transformación. Debido a su transformación en Archer, su raza había cambiado radicalmente. Ahora podía sobrevivir únicamente absorbiendo energía imaginaria, sin necesidad de comer. Al mismo tiempo, sus capacidades físicas habían mejorado enormemente. La fuerza bruta de su brazo ahora se medía en toneladas, lo que le permitía desmantelar bloques de la ciudad con las manos desnudas sin usar ningún poder. Entre las actualizaciones, la más crucial fue sin duda la habilidad, manipulación del espacio. Esta era la habilidad más conocida y desarrollada de Selene. Manipular el espacio significa esencialmente controlar el espacio imaginario, vincular los espacios imaginarios y reales para proyectar objetos imaginarios en la realidad para su manipulación. La manipulación de Honkai marcó un cambio significativo en su panel. Honkai es la fuente de toda la energía de Honkai, y dominarla significó que Selene había pasado de transportadora a productora. Anteriormente, la manipulación de energía Honkai de Selene consistía en extraer energía Honkai del espacio imaginario, sin la capacidad de producirla ella misma. Después de la transformación en Archer, manipulación de energía Honkai evolucionó a manipulación de Honkai, elevando su esencia. Ahora sirve como un punto de origen Honkai, capaz de generar energía Honkai con un simple pensamiento. El recién adquirido dominio del campo electromagnético permite el control sobre las fuerzas electromagnéticas, lo que ofrece un inmenso potencial para el desarrollo. Su fuerza había aumentado varias veces en comparación con antes de cruzar mundos. Si bien no había alcanzado el nivel 6 como usuaria de habilidad absoluta, había superado con creces la categoría de superpoderes del nivel 5. Esta ganancia fue significativa. Aunque tenía un fuerte deseo de poder, no era insaciable. Lo que tengo que hacer ahora es adaptarme rápidamente al aumento de mi fuerza, asegurándome de que mi potencia no sea inestable. Además, necesitaba explorar su dominio del campo electromagnético para mejorar sus habilidades. Con sus planes futuros establecidos, Selene comenzó a revisar los archivos que quedaban en el escritorio. Al abrir la carpeta, Selene sintió la presencia de Tsuji Matsusaki acercándose a la oficina. Vestido con una bata blanca de laboratorio, Tsuji Matsusaki abrió la puerta de la oficina y, al ver a Selene, reveló una mirada de agradable sorpresa. «Jefa, ¿cuándo regresó?» Selene hizo una pausa, continuando revisando los documentos, mientras respondía. «Acabo de regresar. Todo está bien gestionado, muy ordenado». Al escuchar los elogios de Selene, una sutil expresión de alivio apareció en el rostro de Tsuji Matsusaki. «Gracias por reconocer mi trabajo, jefa». Selene agitó la mano con desdén, con una leve sonrisa en los labios. «Sigue siendo tan modesto». Luego cambió de tema. «Llegaste en el momento adecuado. Tengo una nueva tarea para ti. El proyecto de protección de máquinas necesita ampliar la producción. Después de las pruebas, su rendimiento es suficiente para manejar entornos de combate estándar. Está listo para la exportación». Tsuji Matsusaki comprendía bien el principio de no hagas preguntas innecesarias y no insistió en saber dónde Selene había probado el equipo. Reflexionó un momento al escuchar su plan. ¿Estás considerando exportar dentro o fuera de la ciudad? Si es fuera de Ciudad Academia, tendrás que informar a la junta directiva. Si es dentro, simplemente se puede vender a las fuerzas de seguridad. Ambos, respondió Selene, pero por ahora,
priorizaremos Ciudad Academia. Una vez que ampliemos y maduremos la tecnología, nos expandiremos internacionalmente. Entendido. 3 días después. Selene podía sentir con claridad cómo, con el paso del tiempo, la hostilidad del mundo hacia ella disminuía rápidamente. Era lo esperado. Aunque había devorado el núcleo de otro mundo, en este tenía cierto estatus como nativa. El mundo de Acertine Magical Index seguía siendo relativamente complaciente con su presencia. Durante ese tiempo, Selene se había encargado de reorganizar los desarrollos recientes del instituto y de adaptarse a la debilidad temporal provocada por dejar el núcleo mundial. Era como tener un dominio. En el mundo de The Walking Dead, su poder se amplificaba de manera exponencial, convirtiéndolo prácticamente en su territorio. Por ejemplo, si su fuerza de combate base era 1, en ese mundo podía elevarse hasta 7, o incluso superar el 10. Pero al abandonarlo, su poder regresaba a su nivel original. Ingresar a un mundo completamente desconocido provocaba el efecto contrario. Diversos grados de rechazo podían suprimir su poder de maneras impredecibles. Se requería tiempo para adaptarse y restaurar completamente su capacidad de combate. Tras ordenar sus ganancias y resolver los asuntos del Instituto de Investigación del Destino, Selene recordó su otra identidad, ser miembro del Consejo de Administración. Desde que asumió su puesto en el Consejo, no le había prestado demasiada atención. Sin embargo, eso no podía continuar. Aquella posición, bien utilizada, podía convertirse en un recurso invaluable. No era realista pensar que Selene pudiera manejarlo todo por sí sola. Carecía del conocimiento específico sobre la burocracia interna, y más importante aún, no tenía el menor interés en las intrigas políticas dentro del Consejo. Sería mucho más eficiente encontrar a alguien que administrara ese ámbito por ella, mientras ella se mantenía como una figura de autoridad y un elemento disuasorio. Se frotó las sienes con un leve gesto de frustración. ¿Pero a quién debería elegir? Entonces, como un relámpago de claridad, una imagen surgió en su mente, la de cierto mayordomo. En cuanto lo recordó, una sonrisa astuta apareció en su rostro. Lo tengo. Capítulo 27. Sebastián. Cuando la limusina salió del centro de aviación del Distrito 23, el paisaje de Ciudad Academia apareció ante la vista de Sebastián. Sebas, ¿no te molesta que te haya traído de Europa a Japón, verdad? Preguntó Selene dentro del coche, con una sonrisa en los labios. Sus ojos brillaban de alegría mientras miraba con emoción a la imponente figura sentada a su lado. Frente a ella se encontraba un anciano vestido con el uniforme tradicional de mayordomo. Medía más de 190 centímetros de altura y su cabello, incluyendo el bigote, era completamente blanco. A pesar de su edad avanzada, mantenía la espalda erguida como un pino, transmitiendo una presencia imponente. Su rostro, surcado por arrugas profundas, irradiaba amabilidad, aunque sus ojos afilados recordaban a los de un halcón vigilando a su presa. Su nombre era Sebastián, aunque Selene siempre lo había llamado Sebas. Había sido su mayordomo personal desde su infancia en Austria, encargado de atender todas sus necesidades diarias. La relación entre ambos era muy cercana. En este mundo, aparte de Katie, Sebas era la persona con la que Selene pasaba más tiempo. Según las propias palabras de él, había visto crecer a Selene, y como nunca formó una familia, la consideraba como una hija. Esa era también la razón por la que ella había pensado en él, su confianza y capacidad nunca estuvieron en duda. En cuanto a por qué no lo trajo desde el principio, la razón era sencilla. Había venido a Ciudad Academia a estudiar, no a jugar, y sus padres no le permitieron traerlo con ella. Sin embargo, ahora tenía una excusa válida. Le dijo a su familia que necesitaba a alguien para administrar sus negocios, y naturalmente, eligió a Sebas. No, señorita. Es un honor para mí servirle, respondió Sebas con una reverencia. Séptimo distrito. Al ser un distrito habitado principalmente por estudiantes de secundaria y bachillerato, las zonas residenciales eran, naturalmente, extremadamente valiosas. A grandes rasgos, la zona residencial podía dividirse en 3 categorías principales. Selene se dirigía ahora a una de ellas, la más exclusiva, conocida como la zona de las villas. Dado que su dormitorio original se encontraba en el jardín del aprendizaje, dentro del área de la escuela para señoritas, no era adecuado que Sebas se alojara allí. Por ello, Selene adquirió una villa de estilo palaciego para utilizarla como residencia. Después de todo, ahora contaba con abundantes recursos económicos, y desde su llegada a Ciudad Academia, nunca más tuvo que preocuparse por el dinero.
Selene y Sebas caminaban por la avenida principal del complejo de villas. Se trataba de una edificación palaciega con arquitectura de estilo barroco. Los techos altos obligaban a mirar hacia arriba, donde colgaban lujosos candelabros a intervalos regulares, proyectando un cálido resplandor dorado. Las amplias calles estaban pavimentadas con suelos pulidos que reflejaban la luz de los candelabros como si fueran estrellas incrustadas, brillando con intensidad. En este mundo que podía describirse como esplendoroso, resonaban los pasos firmes de Selene, seguidos por el paso pausado pero pesado de Sebas. Tras atravesar un largo pasillo y varias esquinas, una puerta de 5 metros de altura apareció de repente ante ellos. Frente a la entrada principal del palacio, se percibía una atmósfera majestuosa. La puerta, imponente y resplandeciente, estaba hecha de madera negra profundamente tallada e incrustada con detalles en oro y plata. A cada lado de ella, sirvientes permanecían firmes, de pie, esperando la llegada de sus señores. Al ver acercarse a Selene, los sirvientes que esperaban abrieron de inmediato la puerta principal, revelando un interior decorado con muebles lujosos y profundamente cautivadores. Selene se dejó caer perezosamente sobre un sofá elegante en la sala de estar y, mientras se estiraba, preguntó: «Sebas, ¿estás satisfecho con el nuevo hogar? ¿Cómo no habría de estarlo? Pero, señorita, esa postura no es propia de una dama. Si la señora lo supiera, ¿haría? Está bien, está bien. No es como si mamá Katie lo supiera. Además, esta es mi casa, así que puedo relajarme un poco», interrumpió rápidamente Selene al oír mencionar a Katie. En su momento, Katie había intentado educarla para que se convirtiera en una dama perfecta, como sacada de un libro de etiqueta. Recordar aquellos días era casi una tortura para Selene. Eso no servirá. Antes de venir, la señora me dio instrucciones específicas para que revisara sus modales, dijo Sebas con tono serio. Ay, Sebas, no me delatarías, ¿verdad? Mamá Katie es realmente un dolor de cabeza. No deberías hablar mal de la señora, ¿sabes? Respondió Sebas con una sonrisa cargada de ternura. No te preocupes, no se lo diré. Pero intenta no hacerlo de nuevo. Tras conversar un rato sobre temas familiares, Selene cambió de tema de manera repentina. Sebas, si te pidiera que administraras mis activos, ¿lo harías? Las palabras de Selene conmovieron a Sebas. En efecto, además de ser su mayordomo privado, Sebas tenía una amplia experiencia en gestión y administración. Si Selene lo necesitaba para administrar su negocio, él podría hacer un buen uso de sus habilidades. Pensando en esto, Sebas reflexionó y preguntó: ¿qué necesitas que haga? Asistente del miembro de la junta, respondió Selene, bebiendo un sorbo del té que le había entregado un criado. Asumí el puesto de Thomas Platinaburg y me convertí en miembro de la junta directiva. Ya me he hecho cargo de sus activos, y necesito a alguien de confianza que los gestione. Es también por eso que te traje desde Europa. ¿Estarías dispuesto?, preguntó Selene, mirándolo con anticipación. Sebas pensó por un momento. Aunque no estaba completamente seguro de que se traía entre manos Selene, era su petición. No podía negarse ni tenía una razón válida para hacerlo. Como mayordomo privado de Selene, Sebas conocía bien sus defectos de carácter. No importaba cuán refinada y elegante pareciera ante los demás, su orgullo inherente y cierta indiferencia hacia los demás no podían ocultarse del todo. A los ojos de Sebas, Selene era propensa a la arrogancia, aunque también era consciente de ello y lo reconocía. Sin embargo, por alguna razón, como si estuviera grabado en su ADN, cometía repetidamente los mismos errores. Debido a esto, Sebas temía que Selene pudiera verse perjudicada al tratar con los demás miembros de la junta. Además, incluso si contrataba a un gerente profesional mediante una empresa de cazatalentos, la lealtad de esa persona seguiría siendo una preocupación. Teniendo todo esto en cuenta, Sebas no encontró ninguna razón para negarse, ni emocional ni lógicamente. Levantó la cabeza y dijo solemnemente: «No hay problema». «Genial, genial», exclamó Selene, asintiendo con entusiasmo. Al observar la expresión emocionada de Selene, Sebas se sintió más seguro de haber tomado la decisión correcta. Ahora tenía una nueva misión: administrar bien sus activos. En cualquier caso, la persona a cargo de los bienes relacionados con Selene quedó así establecida. A la mañana siguiente, Sebas se puso manos a la obra y se dirigió al primer distrito para integrar y ordenar los activos dejados por Thomas Platinaburg. Al final del día, todos los altos mandos y el lado oscuro de Ciudad Academia ya se habían enterado de que Selene había traído a su antiguo mayordomo a la ciudad.
Por la noche, Sebas le presentó un informe. Después de la clasificación, los principales activos eran bufetes de abogados, bancos de inversión, compañías de seguros, bienes raíces, clubes de entretenimiento, cadenas hoteleras, institutos de investigación relacionados, entre otros. Era evidente que los activos de Thomas Platinaburg se centraban principalmente en inversiones financieras, con menos énfasis en la manufactura, un sector que Selene valoraba más. Pero, pensándolo bien, tenía sentido. Thomas había comenzado en el campo de la inversión, así que ese era su punto fuerte. Aún así, incluso las pequeñas ganancias suman, y Selene planeaba fusionar las industrias tecnológicas, manufactureras y los institutos de investigación en el Instituto de Investigación del Destino, dejando las industrias financieras y del entretenimiento a cargo de Sebas. De este modo, las principales industrias bajo el control de Selene quedaron básicamente asignadas a diferentes personas. Sebas, a cargo del sector financiero, Suji Matsusaki, supervisando las industrias de investigación y tecnología, y Aoki Yoichi, al frente del Departamento de Seguridad, el equivalente al lado oscuro en Ciudad Academia. En cuanto a Selene, por fin podía adoptar el rol de una jefa de no intervención, enfocándose en ser una figura disuasoria gracias a su fuerza. Finalmente, tenía tiempo suficiente para perfeccionar sus habilidades. Capítulo 28. Transformación dependiente. Unos días después, una empresa llamada Tianmin Group se instaló silenciosamente en Ciudad Academia. La oficina de la compañía se ubicaba en un edificio 5A de alta gama en el primer distrito. Su aparición también agitó las corrientes subterráneas dentro de Ciudad Academia. Al fin y al cabo, no era como las pequeñas startups que aparecen y desaparecen todos los días. Detrás de ella estaba Selene, la número 1 de Ciudad Academia, quien guardaba los secretos fundamentales de la mejora humana. Debido a la caída del alborotador anterior, por el momento, nadie se atrevía a usar tácticas deshonestas contra ella. Sin embargo, considerando el lado oscuro de Ciudad Academia, siempre existía la posibilidad de que algún lunático intentara amenazarla a través de Sebas. Incluso con personal de seguridad, Selene no podía sentirse completamente tranquila. Los guardaespaldas no podían ofrecer protección todo el tiempo. Es mejor confiar en uno mismo. Así es, Selene planeaba mejorar a Sebas, ya que el Sebas de este mundo era, al fin y al cabo, solo un humano común. Esta mejora no consistiría simplemente en una mejora humana mediante energía Onkai, sino en una conversión a retenedor de Ercher. Como todos saben, el nacimiento de cada Ercher suele estar acompañado de la aparición de una bestia Onkai, como el dragón Benares en el caso de Sirin, o Kurikara en el de Raiden Mei. En el mundo anterior, cuando Selene completó su transformación en Ercher, suprimió deliberadamente el nacimiento de una bestia Onkai que la acompañara, con la intención de usar materiales de mejor calidad para futuras conversiones. ¿Y ahora, no era este el mejor uso que podía darle? A continuación, Selene regresó a la villa. Tenía que informar a Sebas de su decisión. Esta vez, no planeaba llevar a cabo la conversión del criado de Ercher en el Instituto de Investigación, sino que pensaba llevar a Sebas al espacio imaginario para realizar el procedimiento. No podía estar segura de cuánta conmoción causaría la conversión en una bestia Onkai de clase juicio. Toc, toc. Acompañado de pasos firmes, Sebas apareció con gracia en el campo visual de Selene. Que Selene lo llamara en medio de la noche era inusual, pero como mayordomo privado, estar siempre de guardia era una cualidad esencial. En el camino, el portal de teletransportación oscuro junto a Selene, que emitía un tenue resplandor púrpura, atrajo su atención. ¿Así que este es el superpoder de la señorita? Pero, ¿por qué llamarme tan tarde? Con esa pregunta en mente y algo de confusión, Sebas se acercó lentamente a Selene y le preguntó: «Señorita, ¿hay algo en lo que necesite ayuda? Lo entenderás una vez que entres». Al escuchar eso, Sebas obedeció sin dudar. Frente a él se extendía un mundo extraño, con un cielo infinito teñido de un resplandor rojo violáceo. Manchas flotantes y líneas retorcidas se esparcían caóticamente por el paisaje. Utilizando una aplicación menor de su dominio sobre Onkai, la transmisión de conciencia mediante partículas, Selene ya le había transmitido a Sebas su propósito. Esto era una muestra clara de su preocupación, de cuánta importancia les daba a sus subordinados. Un buen líder, una emprendedora consciente de sus responsabilidades, pensó Selene mientras contenía la respiración. Sin perder tiempo, comenzó a acelerar la recolección y el control de la energía imaginaria en la zona. Pronto, bajo la incubación forzada por Selene,
el gigantesco cubo de cristal empezó a volverse transparente a una velocidad visible incluso a simple vista. Pequeñas grietas comenzaron a formarse en su superficie, mientras un líquido espeso, ardiente y brillante como magma, fluía lentamente por ellas. Dentro del cubo, Sebas ya no existía. En su lugar, un dragón negro colosal ocupaba el espacio, flotando en estado de suspensión, como un dios ancestral esperando su renacimiento. A medida que la energía imaginaria se condensaba en su interior, sus escamas, al principio blandas y maleables, comenzaron a endurecerse. La textura se volvió metálica, oscura y afilada, y su brillo se tornó frío y resplandeciente. Entonces, de pronto, ¡fum! Un par de ojos enormes, intensos y rojos como carbones al rojo vivo, se abrieron de golpe. Su conciencia había despertado. El cubo que lo contenía, todavía conectado al cielo como si fuera una crisálida divina, comenzó a vibrar violentamente. Las venas de magma que lo recorrían se contrajeron, consumiéndose con rapidez. ¡Graak! Con un crujido ensordecedor, las dos alas del dragón negro, cada una de casi 100 metros de longitud, se extendieron y estallaron violentamente a través del caparazón del cubo, haciendo que se rompiera en 1000 fragmentos de energía chispeante. Entonces lo vio. Un dragón negro profundo, cubierto de intrincados patrones carmesí como si estuvieran tallados en magma vivo, con dos colosales alas oscuras que emitían un resplandor rojo sangriento. Su cuerpo estaba envuelto en un marco metálico negro que reflejaba un poder devastador. Y estaba justo sobre Selene. En el momento en que apareció en este lugar, Sebas comprendió de inmediato que se trataba del espacio imaginario. También entendió por qué Selene lo había llamado. ¿Una conversión como anticipo de acompañamiento? Murmuró para sí. La generosidad de la señorita realmente me deja sin palabras. En ese instante, la interminable energía imaginaria comenzó a concentrarse a su alrededor. Una niebla rojiza emergió automáticamente de la superficie de su cuerpo, formando una cáscara envolvente que lo cubrió por completo, como si lo encapsulara en un capullo. Con el paso del tiempo, aquel capullo fue creciendo, tomando forma, con ángulos definidos que poco a poco revelaban su nueva naturaleza, un enorme cubo geométrico de color rojo violáceo, conectado directamente con el cielo por hilos de energía fluctuante. ¡Auge! ¡Auge! Un estruendo reverberó por todo el espacio imaginario, semejante al rugido de una bestia colosal que despertaba desde las profundidades de un abismo sin fin. La evolución había comenzado. En el mundo real, Selene también percibió, en el mismo instante, la elección de Sebas. Convertirse en su bestia Oncay acompañante. Unos días después, Selene regresó al espacio imaginario. Frente a ella se alzaba el colosal cubo de cristal, ahora tornándose poco a poco translúcido. Del interior se escuchaban estruendosos ronquidos, ecos profundos de un ser sumido en un sueño transformador. Selene lo observó con atención. Sabía que Sebas completaría su evolución en menos de 2 días. Pero no podía esperar más. No porque se sintiera ansiosa por los diversos asuntos de su organización, ni porque necesitara con urgencia una herramienta que tomara el control. La longitud del cuerpo del dragón alcanzaba los 100 metros, con extremidades perfectamente proporcionadas y 3 pares de cuernos en la cabeza, curvados hacia atrás, cada uno más grueso y largo que el anterior, desde la base hasta la punta superior. Estos cuernos entrelazados le otorgaban una apariencia extrañamente aterradora, pero también hermosa, como si la naturaleza misma hubiera tallado una obra de arte en forma de bestia. Sus alas no eran enteramente las de un dragón occidental. Se asemejaban más bien a un híbrido entre alas de murciélago y alas de dragón, cubiertas por escamas finas como cuchillas y reforzadas por espolones óseos afilados que sobresalían como lanzas naturales. Sin embargo, lo más llamativo era su mandíbula colosal, de aspecto metálico negro, como si estuviera fundida en acero vivo. De ella sobresalían colmillos afilados adornados con filigranas brillantes, como runas forjadas por fuego antiguo. Sobre su cuerpo se extendía una pesada armadura de magma solidificado, con venas incandescentes que latían suavemente desde su interior, emitiendo un resplandor rojizo. El dragón rugió al cielo. Un eco abismal que estremeció el espacio imaginario entero. Los fragmentos del caparazón del cubo, rotos en 1000 pedazos, comenzaron a ser absorbidos como si fueran convocados, transformándose en una niebla rojo violáceo que regresaba suavemente a su cuerpo. Entonces, el dragón negro batió sus alas. Un único movimiento, suave pero devastador, generó una onda de presión que azotó el aire con un estruendo atronador. Ya fuera una ilusión o no, su aura pareció volverse aún más feroz,
más pesada, más imponente. Este aspecto. ¿A la muerte?, murmuró Selene, casi sin darse cuenta. Con las alas extendidas, el gigantesco cuerpo del dragón, ahora de más de 200 metros de largo, cubrió de sombra el cielo sobre Selene. Y entonces, el dragón descendió. Con un movimiento majestuoso, bajó su colosal cabeza hasta posar su hocico junto a la mano de Selene, con una actitud que no dejaba lugar a dudas: obediencia, reverencia y lealtad absoluta. Selene alargó lentamente la mano. Sus dedos se posaron sobre las enormes escamas frías y endurecidas, y en ese instante, lo sintió, el vínculo. Un lazo sutil, profundo, indisoluble. Gobernante y bestia. Comandante y escudo. Selene respiró aliviada. El poder no lo había corrompido. Sebas seguía allí, dentro de aquella forma titánica. Aún era él. El plan de contingencia no sería necesario. De hecho, Selene siempre se acercaba al corazón humano con las peores intenciones. Durante la conversión de su criado, había preparado un plan de contingencia. Si Sebas se descontrolaba o intentaba usurpar el control de la autoridad Onkai, entonces, desafortunadamente, Selene tendría que actuar para minimizar las pérdidas. Fría. Racional. Implacable, si era necesario. Pero, afortunadamente, todo salió bien. Selene respiró hondo, y al regresar en sí, levantó la mirada hacia el colosal cuerpo del dragón. Sebas, deberías poder cambiar a forma humana, ¿verdad? Con ese tamaño, sería un poco inconveniente para manejar asuntos de oficina. Incluso en medio de este momento trascendental, Selene no olvidaba lo importante: dejar que Sebas se reincorporara cuanto antes al trabajo. Puedo hacerlo. La voz resonó grave pero clara, vibrando en el aire como si viniera desde lo profundo de un abismo. Al instante, el cuerpo del dragón negro se envolvió en un resplandor rojo vivo, encogiéndose rápidamente. Cuando el brillo desapareció, Sebas había regresado a su forma humana, con una única diferencia: sus ojos, ahora de pupilas verticales y rojas como brasas vivas. Salgamos. Este trabajo originalmente era tuyo. Yo solo estuve cubriéndote estos días. Entendido, señorita, respondió Sebas con una leve inclinación. De regreso en el mundo real, Selene observó en silencio la silueta de Sebas alejarse con paso firme. Y, por primera vez en días, se relajó. Las tareas complejas, las gestiones y los protocolos, finalmente podía soltarlos. Justo cuando Selene empezaba a pensar en dónde divertirse para celebrar su recién ganada libertad, un sonido familiar la sacó de sus pensamientos. Ring. El teléfono sonó, cortando la atmósfera como una cuchilla. Con el ceño ligeramente fruncido, Selene contestó. ¿Hola? ¿Principal? Una pausa. Silencio. Luego, la frase que congeló la chispa de alegría en su rostro. ¿Qué? ¿Evaluación de fin de año? Capítulo 29. Evaluación de fin de año. ¿Evaluación de fin de año? Por teléfono, el director de la escuela secundaria Tokibadai le expresó a Selene su deseo de que participara en la evaluación de fin de año que se llevaría a cabo al día siguiente. Aunque Selene es considerada, a ojos del director, una usuaria de habilidades especiales parecidas a las Gem Based, habilidades basadas en piedras preciosas, y las evaluaciones físicas en realidad no tienen mucho sentido para alguien como ella, sigue siendo la número 1 de Ciudad Academia, una figura simbólica de alto valor promocional. Está bien, entiendo. Participaré a tiempo. Era básicamente un examen final. Y dado que el director se había tomado la molestia de llamarla personalmente, Selene debía mostrar un poco de cortesía. Llevaba un año académico completo inscrita en Tokibadai. Tras la evaluación, comenzarían las vacaciones de invierno, y el siguiente año marcaría su entrada al segundo año de secundaria. Hablando de eso, era un poco embarazoso admitirlo. Debido a sus constantes ausencias por misiones o investigaciones, apenas había tenido contacto con Misaka Mikoto y Sokuo Misaki, a pesar de que también asistían a Tokibadai. Como mucho, las había visto de lejos. En el cielo del séptimo distrito de Ciudad Academia, un globo aerostático de forma ovalada flotaba siguiendo una trayectoria estable. Este globo había sido desplegado por el Consejo de Dirección General con el pretexto de fomentar una mayor conciencia de los acontecimientos actuales entre los estudiantes. En la parte inferior del dirigible se encontraba una enorme pantalla ultradelgada de última generación que transmitía pronósticos del tiempo, noticias y otra información relevante. La nave funcionaba con energía solar,
que alimentaba un calentador encargado de elevar la temperatura del dióxido de carbono en su interior para generar flotabilidad. Además, utilizaba un motor masivo que proporcionaba el impulso necesario para desplazarse. Se podría decir que era una pieza de alta tecnología que no requería combustible convencional. Anuncio: las evaluaciones físicas de hoy se llevarán a cabo en las siguientes instituciones: Escuela Secundaria Privada Tokibadai, nombre completo, Escuela Secundaria Sakugawa, Escuela Secundaria Asai. Aunque se le llamaba evaluación física, en realidad era un evento publicitario disfrazado. La escala del evento de este año en Tokibadai era particularmente imponente, atrayendo a los principales medios de comunicación de Ciudad Academia. Dondequiera que se mirase, había armas largas y cañones cortos, una metáfora para describir las cámaras profesionales, micrófonos direccionales y todo tipo de equipo multimedia. El proceso de evaluación para cada usuario de habilidades era comparable a un concierto de una estrella pop internacional, capturando la atención de la mayoría de los presentes. Pero los grandes medios no estaban allí por los niveles 2, 3 o 4. Tampoco lo estaban por los anuncios institucionales. Todo eso era solo un aperitivo, el plato principal aún estaba por venir. Los experts de nivel 5 eran como tesoros únicos. De entre los 2,3 millones de estudiantes de Ciudad Academia, solo existían 8. Y para los estudiantes comunes, eran figuras casi míticas. La escuela secundaria Tokibadai, por sí sola, albergaba a 3 de ellos. Número 1, Willow Fonkai, con la habilidad de manipulación del espacio, Selene von Habsburg. Número 4, Railgun, tipo Electromaster, Misaka Mikoto. Número 6, Mental Out, con habilidades de control mental, Sokuhou Misaki. Para esta evaluación, la escuela secundaria Tokibadai había reunido a 3 experts de nivel 5. En los registros de Ciudad Academia, nunca antes se había visto tal concentración de poder en un solo punto de evaluación. Era, sin duda, algo abrumador. Los experts de alto nivel eran como celebridades en el corazón de la mayoría de los estudiantes. El hecho de que una sola escuela contara con tantos de ellos llenaba de envidia a innumerables estudiantes que observaban la transmisión en directo, deseando poder asistir algún día al jardín escolar y, en especial, a la escuela secundaria Tokibadai. Podía preverse que el próximo año, la competencia por las admisiones a Tokibadai, y a las demás escuelas afiliadas al prestigioso jardín escolar, sería excepcionalmente feroz. Una vez concluidas las evaluaciones de los experts de nivel 3 y nivel 4, llegó el momento más esperado, la ronda final con los experts de nivel 5. Sin lugar a dudas, Selene sería la última en presentarse. Ya había reemplazado a Accelerator como la fuerza de combate más poderosa de Ciudad Academia. Como miembro del Consejo de Dirección General, incluso tenía su propia facción política. Era evidente que ahora se encontraba en la cima absoluta de Academy City. Tras completarse las pruebas de los demás niveles, un anuncio sonó oportunamente por la radio del campus. A continuación, demos la bienvenida al escenario a los experts de nivel 5. En medio de los vítores del público, el campo se transformó, revelando una plataforma de casi 1000 metros cuadrados. Frente a ella se encontraba una audiencia de más de 10.000 estudiantes. Y no crean que es exagerado, un campo de fútbol de tamaño FIFA tiene 7.140 metros cuadrados. Para este evento, incluso la conservadora escuela secundaria Tokibadai hizo todo lo posible y abrió su campus al público. La primera expert de nivel 5 en subir al escenario tenía el cabello largo color miel, una cintura delgada, piernas largas y un busto que superaba al de la mayoría de las estudiantes de secundaria. Sus facciones eran delicadas, casi aristocráticas. Fuera del uniforme escolar, vestía con medias de encaje blanco y guantes decorados con un patrón de telaraña. Era nada menos que Mental Out, Sokuhou Misaki. Sinceramente, su habilidad es un poder psíquico altamente complejo que abarca una variedad de fenómenos mentales. Con esta capacidad, Sokuhou Misaki puede leer la mente, controlar voluntades, alterar percepciones y aplicar más de 3.000 efectos distintos. No es una habilidad fácil de mostrar en público, y su naturaleza invasiva puede generar rechazo. Pero nada de eso apagó el entusiasmo de los estudiantes espectadores. Tras una detallada explicación por parte del comité de evaluación, se le permitió realizar una pequeña demostración. Controló de manera precisa los movimientos de varias personas sin tocar sus recuerdos, lo cual evitó la controversia ética. Esta primera evaluación de nivel 5 permitió al público entender por primera vez lo que significa verdaderamente ser un expert de nivel 5,
demostrando tanto valor estratégico como la capacidad de neutralizar a múltiples oponentes sin ayuda externa. Poco después, comenzó la segunda evaluación. A la vista del público apareció una chica algo más joven, vestida con su uniforme escolar reglamentario. Su cabello castaño, cortado a la altura de los hombros, se balanceaba levemente con sus pasos. Su expresión mostraba un leve nerviosismo. Los comentaristas no tardaron en sorprender a la audiencia con su identidad. Aquella chica de aspecto común y actitud discreta era nada menos que la cuarta esper de nivel 5, la conocida Railgun, Misaka Mikoto. Por el contrario, la evaluación de Misaka Mikoto fue mucho más sencilla y directa. Es la Electromaster más poderosa de Ciudad Academia, con un voltaje máximo conocido de 1000 millones de voltios. Se dice que su potencia de fuego es comparable a la de un crucero de combate. Clic, clic. La plataforma se desplegó, revelando la piscina subterránea, mientras el personal técnico cercano preparaba una pila de maquinaria y sofisticados equipos de medición. Después de todo, sin el agua como amortiguador, la demostración del cañón de riel no permitiría medir con precisión su poder destructivo. Está bien, el sitio de prueba está listo y el equipo de grabación está calibrado. Misaka, puedes comenzar, indicó el oficial principal con un gesto de aprobación. Sin mostrar duda, Misaka Mikoto se adelantó. Se la vio sosteniendo varias monedas, su munición habitual para el cañón de riel, y lanzándolas de forma juguetona entre sus dedos. Auge. Un deslumbrante relámpago cruzó la superficie del agua. Arcos eléctricos azulados y blancos chispearon por toda la piscina como una tormenta en miniatura. El sonido de la columna de trueno golpeando el agua resonó con fuerza, como si el cielo mismo hubiese estallado al mediodía. La superficie, antes tranquila, explotó en una inmensa columna de agua que se elevó entre 50 y 60 metros de altura. La conmoción fue tan intensa que el estruendo pareció reverberar por todo el campus. Chisporrotear. A medida que la columna de agua comenzaba a caer, la superficie vibrante del estanque se cubrió de chispas y relámpagos danzantes. Antes de que el público pudiera siquiera recuperar el aliento. Auge. Otra fuerte explosión sacudió el aire, y una nueva columna de agua se disparó hacia el cielo como una fuente de pura energía desatada. Después de completar una secuencia continua de 7 pruebas de impacto, una voz robótica transmitió los resultados por los altavoces. Grabación, velocidad inicial del proyectil, aproximadamente 1010 metros por segundo, capacidad de disparo, 7 disparos por minuto, distribución de puntos de impacto, 18.9 milímetros, evaluación integral, esper de nivel 5. La audiencia, que hasta ese momento había estado en un trance de asombro, estalló de pronto en un coro de exclamaciones, vítores y aplausos entusiastas. El estadio se llenó de emoción y admiración ante la demostración aplastante del poder de la cuarta clasificada de Ciudad Academia. En respuesta a los aplausos, Misaka Mikoto hizo una leve reverencia para expresar su gratitud. Su expresión era serena, pero en el fondo sentía cierto alivio al haber completado su presentación sin errores. Finalizada su evaluación, abandonó la plataforma con paso firme. Vaya, eso fue un poco estresante, murmuró para sí mientras caminaba por el pasillo que conducía de vuelta al salón de espera. ¿Por qué hay tanta gente en la evaluación de este año? Espero no haber cometido ningún error. Sus palabras apenas flotaban en el aire cuando sus ojos se toparon con una figura inesperada. Sentada con calma en una esquina del salón, una chica de proporciones elegantes y mirada penetrante observaba el lugar como si lo dominara por completo. Sus ojos tenían un brillo etéreo, como si albergaran un cielo estrellado, y su presencia imponía incluso sin necesidad de decir palabra. Era Selene von Habsburg. Capítulo 30. Partido de exhibición. Sokuhou Misaki. En el momento en que vio a Sokuhou Misaki, la cara de Misaka Mikoto cayó. Los dos. No se llevan nada bien. Oh, Dios mío, es Misaka-san. Sokuhou Misaki levantó la mano para desatar un control mental. ZZT. Sin embargo, fue bloqueado por el campo electromagnético de Misaka Mikoto, pero aún así, la ira de Misaka Mikoto se disparó instantáneamente. Impaciente, sacó una moneda de su bolsillo, dijo, ¿qué? ¿Quieres pelear? No, no, solo un saludo elegante, contestó Sokuhou Misaki, dejando su taza de té con un tono desdeñoso. No importaba cómo la viera Misaka Mikoto, Sokuhou Misaki siempre había estado vigilando a Misaka Mikoto, no solo porque el campo electromagnético de Misaka Mikoto podía bloquear el control mental de Sokuhou Misaki.
También fue porque Misaka Mikoto se parecía mucho a una amiga que tenía antes, cuando todavía estaba atrapada en el taller de talentos. Fue asignada para ser amiga de Dolly, y por alguna razón, se convirtieron en verdaderas amigas, pero más tarde descubrió que Dolly era un clon de Misaka Mikoto. Aunque era un clon de Misaka Mikoto vivía su vida sin preocupaciones todos los días. Esta es también la razón por la que la relación de Sokuhou Misaki con Misaka Mikoto no ha sido muy buena desde que llegó a la escuela secundaria Tokibadai. Sokuhou Misaki cambió de tema y de repente preguntó, ¿no tienes curiosidad por Selene? A pesar de que va a la misma escuela que nosotros, nunca la has visto ni una sola vez. HMPH, ¿qué tiene de extraño eso? Tal vez solo esté trabajando duro, a diferencia de algunas personas que juegan a las casitas y aún fingen ser una reina. Ignorando la insinuación de Misaka Mikoto, Sokuhou Misaki miró la pantalla de televisión en el salón, admirando al esper de primer rango. Afuera, la transmisión ya se escuchaba débilmente, el último nivel 5 de Tokibadai. Estaba a punto de subir al escenario. ¿Todavía no ha llegado Selene? En el podio, el director preguntó ansiosamente al personal cercano. La razón por la que esta plataforma de prueba se organizó para ser tan grande fue precisamente por Selene. El plan original de la escuela era que Selene hiciera una gran actuación, para eclipsar por completo a su antiguo rival, la Academia Nagatenhouki, con el fin de obtener más reconocimiento y atraer a mejores estudiantes. Pero si Selene no llega, una plataforma tan grande se prepararía en vano y el plan de la escuela fracasaría. Además, la escuela no podía hacer nada con Selene. Era una figura venerada, si no la querían, los demás se la llevaban con entusiasmo. En este momento, la transmisión había terminado de presentar las habilidades de Misaka Mikoto. La cuarta Railgun de nuestra academia, Misaka-san, ha completado su prueba. Misaka-san es el electromaster más fuerte de Ciudad Academia. Una vez terminada la prueba de habilidad de Misaka Mikoto, la verdadera atracción estaba a punto de comenzar. En diferentes lugares, al escuchar la noticia en la televisión de que Selene estaba a punto de comenzar su prueba, las personas frente a sus televisores concentraron simultáneamente su atención. En el distrito 15, en cierto hotel de lujo, un adolescente de pelo castaño con un traje morado murmuró, ¿por qué no me mató entonces? ¿Incluso me trató? En el séptimo distrito, en un hospital, un niño pequeño, vendado y de cabello blanco, con muletas miraba fijamente la televisión, definitivamente seré yo quien se convierta en nivel 6. A continuación, tendremos la prueba de la voluntad de Honkai, en primer lugar, Miss Habsburg. Después de que terminó el anuncio preestablecido, todavía nadie subió al escenario, y, justo cuando la audiencia comenzó a discutir, apareció una tenue luz púrpura en el centro de la plataforma. De repente, grieta. El sonido de los cristales rotos resonó por todo el recinto y el lugar se sumió en un silencio sepulcral. Acompañado de un fuerte resplandor rojo violáceo, una puerta espacial distorsionada apareció en el centro de la plataforma. Toca toque. Se escucharon pasos claros y el director finalmente respiró aliviado. Ella está aquí. Como dice el refrán, ser rico y no volver a casa es como caminar con ropa hermosa por la noche. Tener un gran poder pero ocultarlo es lo mismo que esto. Aunque su personalidad es relativamente fría, no le gusta ocultar las cosas. Llámalo un fuerte deseo de presumir, o di que le encanta hacer alarde. Esta vez, Selene planea mostrar la mayoría de sus habilidades, a excepción de control electromagnético y manipulación de Honkai, usando esta prueba como una oportunidad para mostrar su poder. En cuanto a por qué no revelarlo todo, Selene no es tonta. Intimidar no significa que deba revelar todos sus secretos. Tiene que guardar algunas cartas cerca de su pecho. Toca toque. Con los pasos llegó una fuerte sensación opresiva, como si hubiera descendido un abismo. En medio de las olas oscuras, lo primero que entró a la vista de la audiencia fue un par de tacones altos negros con bordes naranjas, pisando cristales púrpuras. Gracias a la función de zoom de la cámara, Selene estuvo, por primera vez, expuesta tan claramente a todas las fuerzas dentro de Ciudad Academia. El patrón único en sus ojos era asombroso. Con la transformación de Selene en un Ercher,
Sus pupilas habían añadido un patrón en forma de X y un borde dorado, encima de la forma inicial de diamante. Toda la pupila parecía extremadamente compleja y colorida, desprendiendo una belleza peculiar. Su largo cabello blanco le llegaba a la cintura, con dos manojos de adornos de plumas. En la cabeza con los colores del arco iris. Llevaba un vestido negro, con una bata exterior blanca, adornada con hilo rojo violáceo. A cada lado de su cintura, había 3 dobladillos con patrones onkai, con patrones rojos dentro de la falda, guantes largos, oscuros cubiertos con armadura blanca y 12 lanzas subespaciales cuidadosamente alineadas detrás de ella como alas. La apariencia de Selene y la de los otros dos nivel 5 eran completamente diferentes. Esta fue la primera impresión de todos. Si Misaka Mikoto y Sokuhou Misaki eran estilos minimalistas, entonces Selene era un estilo lujoso. Con la entrada de Selene, el ambiente en el lugar alcanzó instantáneamente un clímax, con vítores y discusiones estallando. ¡Wow! Sus ojos son tan especiales. ¿Es este el número 1? Es tan hermosa. Ella es increíblemente fuerte. Escuche que el segundo y el tercer rango la han desafiado. ¿Y qué pasó? ¿No es obvio? Ella ganó, de lo contrario, ¿cómo podría seguir siendo la número 1? Dicen que ese cráter gigante en el distrito 18 se creó cuando ella luchó contra él. Segundo rango. Vaya, qué fuerte. Al salir por la puerta espacial, Selene se sorprendió brevemente por la escena de decenas de miles de personas vitoreando, y luego rápidamente se dio cuenta de la razón. Aunque sabía que la escala no sería pequeña, ¿esto? Bueno, la escuela secundaria Tokibadai realmente hizo todo lo posible, jugando un juego tan grande, incluso organizando un partido de exhibición. No es de extrañar que la directora insistiera en su participación en la llamada telefónica de ayer. Con un poco de asombro, Selene se teletransportó directamente al podio del director y preguntó en voz baja, ¿qué está pasando? ¿Esta prueba, cómo se lleva a cabo? El director, siendo bastante astuto, le susurró al oído a Selene, eres una piedra preciosa, así que principalmente, probarán el alcance de tu teletransportación espacial. Por lo demás, déjate llevar por tu intuición. Recuerda, la clave es hacer que la escena sea lo más espectacular y grandiosa posible. Haz un buen uso del gran lugar que la escuela ha dispuesto especialmente para ti. Capítulo 31. Una actuación mortalmente extravagante. Al darse cuenta al instante de la intención del director, Selene comprendió que su participación en la prueba no era más que un truco publicitario. El verdadero propósito era usar su inmenso poder para atraer estudiantes de alta calidad. Está bien, entonces haré lo que me plazca. Bien, bien, adelante, instó el director con una mirada amable y de apoyo. Con la sonrisa benévola del director en mente, Selene se teletransportó de vuelta al centro de la plataforma. Una vez que el personal estuvo en posición, comenzó la prueba de habilidad auxiliar. Al instante, un gran portal circular que emitía un resplandor violáceo apareció en el centro de la plataforma. Su enorme tamaño incluso bloqueó parte de la luz solar. Registro de habilidad auxiliar. El diámetro máximo de un solo portal es de aproximadamente 412 metros. La distancia máxima de teletransportación en línea recta es de 7.986 metros. El número máximo de portales controlables es 518. Hay limitaciones de volumen, pero no de peso ni de cantidad. Evaluación integral, nivel 5. Incluso sin un anuncio oficial, el gran impacto visual por sí solo hizo que todos los presentes entendieran por qué Selene ocupó el primer lugar. El hecho de que su habilidad de teletransportación no tuviera limitaciones de peso o cantidad fue suficiente para darle una clasificación de nivel 5 solo en habilidades auxiliares. Esto dejó a otros usuarios de capacidad de espacio que todavía luchaban con limitaciones de peso y cantidad sintiéndose bastante inadecuados. Lo siguiente fue la parte que todos esperaban con más impaciencia, la prueba de habilidad ofensiva. Durante este segmento, la escuela secundaria Tokibadai invitó a varios usuarios de habilidades espaciales de otras academias para ayudar a demostrar la capacidad superior de control espacial de Selene, Space Lock. Según el comentario, Space Lock es una habilidad extremadamente de doble filo que puede deshabilitar las habilidades espaciales de otros dentro de un cierto rango sin afectar al usuario.
Cuando se activó Space Lock, todos los demás usuarios de habilidades encontraron sus habilidades espaciales selladas e inutilizables, dejando solo a Selene con la capacidad de usar sus poderes. Además, Selene demostró Space Lock desbloqueándolo y permitiendo que los otros usuarios de habilidades espaciales teletransportaran objetos, mientras atacaba a los objetos en medio de la teletransportación. Esto provocó mucha discusión entre los espectadores. Esta habilidad es realmente abrumadora. Es más que eso, es la máxima habilidad espacial. Los usuarios de habilidades espaciales que se oponen a ella se vuelven esencialmente inútiles, es un contraataque perfecto. Tras concluir las demostraciones de Space Lock y corte espacial, los usuarios de habilidades espaciales auxiliares abandonaron el escenario. Ahora era el momento de que Selene actuara libremente. Por favor, todo el personal desaloje temporalmente la plataforma. Repitiendo, ¿todo el personal? Cuando sonó el anuncio de la transmisión, el personal comenzó a desalojar la plataforma. ¿Por qué se van? ¿Se acabó? Preguntó un estudiante del público, desconcertado. Estrépito, estrépito. Antes de que nadie pudiera responder, el sonido del metal raspando resonó cuando las barreras protectoras frente a la audiencia comenzaron a elevarse lentamente. Por favor, que no cunda el pánico, estudiantes. Debido a la capacidad destructiva de Selene, estas precauciones son necesarias. Por favor, mantengan la calma. La voz del director de Tokibadai llegó a la transmisión justo a tiempo para responder a las preguntas de los estudiantes. No hubo objeciones a esto. Aunque las barreras podían bloquear ligeramente su vista, eran esenciales para su seguridad. Todo el mundo había oído historias sobre el poder destructivo de Selene, las leyendas urbanas sobre ella eran abundantes. Chasquear. Con un dramático chasquido de los dedos de Selene, el resplandor púrpura bajo sus pies se expandió y, en poco tiempo, toda la plataforma, casi 1000 metros cuadrados, comenzó a moverse como un rompecabezas cambiante. Con un ligero movimiento ascendente de sus dedos, los componentes individuales de la plataforma se elevaron en el aire, fusionándose rápidamente en un todo cohesivo bajo la influencia de la fuerza imaginaria, formando un cubo perfecto flotando en el aire. Selene apretó ligeramente la mano y el cubo comenzó a cambiar de forma, girando rápidamente como si estuviera manipulado por una mano invisible, transformándose continuamente en configuraciones aleatorias. De repente, dos prismas rectangulares hechos de fuerza imaginaria irrumpieron en el espacio, cruzándose para golpear el cubo con un resonante I-boom. Al mismo tiempo, Selene retiró su mano derecha como si tirara de un lazo de la nada, creando 3 marcos cuadrados hechos de 4 pilares cristalinos de energía Onkai. Cada marco se volvía cada vez más pequeño y más ancho más cerca de su cuerpo. La penúltima forma geométrica frente a ella era una hélice formada por la torsión de 2 prismas rectangulares, y el último era un poliedro regular. Lanzó un prisma rectangular con un movimiento. Como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, el prisma rectangular, viajando a velocidad supersónica, generó una enorme nube de estruendo sónico. Estruendo. El prisma rectangular atravesó el cubo en el aire, su velocidad no disminuyó, disparándose directamente hacia el cielo. Todo el cubo brillaba al rojo vivo por la fricción del objeto que penetraba, volviéndose más brillante y emitiendo violentas ondas. Luego, ante los ojos de todos, comenzó a expandirse. Auge. Con una explosión estremecedora, los restos del cubo estallaron, desatando una ola abrasadora que cegó a todos con su brillo. Una onda expansiva masiva golpeó el suelo y un humo espeso se elevó como una tormenta de arena, con llamas escarlatas floreciendo como flores exóticas. La explosión ensordecedora hizo que los oídos zumbaran y el suelo del lugar tembló violentamente. Bajo las miradas incrédulas de la multitud, las barreras erigidas se balanceaban, crujiendo ominosamente, como si fueran a derrumbarse en cualquier momento. A continuación, los escombros de las barreras destrozadas, como meteoros, llovieron como metralla, precipitándose sin piedad hacia el público. Un coro de gritos aterrorizados estalló cuando la multitud comenzó a huir. A través de las grietas de la barrera, una luz cegadora surgió con la fuerza de una avalancha. No hay tiempo. ¿Por qué es tan grande el rango? ¿Realmente vamos a morir? A medida que la luz retumbante y cegadora se desvanecía, al abrir los ojos revelaron
Una barrera hexagonal azul. ¿Sigo vivo? Eso me asustó hasta la muerte, pensé que realmente iba a morir aquí. Vaya. La multitud se acurrucó y se desparramó en el suelo y lanzó gritos de alivio y alegría. Después de haber escapado por poco del desastre. A medida que la barrera se disipaba, el lugar volvió a estar a la vista. Todo el sitio estaba desierta, con algunas llamas persistentes parpadeando alrededor. Al ver a Selene en el centro, ilesa y retrayendo la barrera, todos se dieron cuenta de que era su habilidad la que había protegido a la audiencia de cualquier daño. Todos los presentes entendieron realmente lo que significaba: cuando los dioses luchan, los mortales sufren. Inesperadamente para Selene, a pesar de esto, la prueba no terminó. De hecho, la intención de Tokibadai era detener la prueba, ya que el objetivo de mostrar sus habilidades se había logrado. Sin embargo, tal vez estos estudiantes eran inherentemente audaces, o ver las medidas de protección de Selene los tranquilizó. A pesar de estar a punto de perder la vida, seguían vitoreando, instando a Selene a continuar con su actuación, prueba. Al ver el gran entusiasmo, el personal de Tokibadai decidió seguir la corriente y anunció que la prueba continuaría. Sin embargo, instruyeron estrictamente a Selene para que no volviera a lanzar ataques a tan gran escala. Selene accedió a sus sugerencias, procediendo a demostrar otras técnicas en su repertorio. Esto incluía ciertos ataques de Ascalon Spear, transiciones de fase espacial, invisibilidad, explosiones de vacío, manos de vacío y la conversión de energía a un Kaien. Fuego, electricidad, luz y hielo. Al final de la prueba de Tokibadai, todos estaban felices. La vanidad de Selene quedó satisfecha. Tokibadai logró sus objetivos publicitarios, los estudiantes se saciaron de espectáculo y los superiores de la ciudad academia recopilaron los datos que querían. Una ventaja adicional fue que Selene se hizo increíblemente famosa, superando con creces a otros nivel 5 en reputación. Ya sea por su belleza inolvidable o por su inmenso poder, se ganó una gran base de fans. Por supuesto, la propia Selene aún no era consciente de ello. Capítulo 32. Otro encuentro con Teitoku Kakine. Anuncio: los exámenes físicos de fin de año para todas las instituciones se completaron con éxito ayer. Les deseamos a todos un año exitoso por delante. En el globo aerostático de forma ovalada, la pantalla gigante continuó sus transmisiones diarias. Dentro del séptimo distrito, la prueba Tokibadai de ayer fue un tema candente de conversación entre los transeúntes. El primer clasificado es muy fuerte. Ojalá pudiera ser así de fuerte algún día. Está bien, deja de soñar despierto. Incluso un solo maní dejaría que la sobriedad se volviera sobria. ¿No puedo soñar? Bueno, me temo que seguirá siendo un sueño para toda tu vida. Después de todo, la actuación de Selene ayer fue simplemente demasiado impactante. En comparación, los otros dos nivel 5 parecían meros subcampeones. Después de la prueba de fin de año, la escuela secundaria Tokibadai se fue oficialmente de vacaciones. Cuando regresen el próximo año, Selene estará en el segundo año de la escuela secundaria y su vida ha vuelto a un estado de calma. La vida de Selene durante las vacaciones era bastante tranquila. Sebas, Aoki Yoichi y Tsuji Matsusaki se encargaron de tareas específicas. Selene tenía poco interés en el lado oscuro ya que Kiara Gensei se había comportado muy bien, por lo que dejaba los asuntos a Aoki Yoichi y rara vez intervenía. En cuanto al Instituto de Investigación del Destino, ha habido bastante actividad. Recientemente, las pociones de la serie TR y los robots militares habían entrado en la fase de producción en masa y, gracias al trabajo de relaciones públicas de Sebas, los pedidos estaban llegando. El Instituto de Investigación del Destino había aumentado su reputación, clasificándose entre los principales campos de investigación en Academy City. En cuanto a la propia Selene, aparte de las reuniones ocasionales para tomar decisiones, tenía mucho tiempo libre para relajarse. Por supuesto, aparte de las actividades de ocio, Selene no se olvidó de superarse, seleccionando numerosos cursos de ciencia e ingeniería e ideando varios planes de formación. Si bien los programas de entrenamiento de habilidades de Academy City son algo complicados, con el enfoque correcto, pueden ser bastante efectivos. En cuanto a las actividades de ocio, el principal pasatiempo de Selene ahora es la comida, y su pasatiempo secundario es conducir. En su vida pasada,
Podría haber habido más pasatiempos, pero ahora, no tiene sentido hablar de ellos. Honestamente, durante su tiempo en Ciudad Academia, Selene realmente no había explorado mucho. En realidad, nunca había caminado a ninguna parte, volaba o se teletransportaba. Ahora que tenía más tiempo libre, planeaba caminar más, y hablar de caminar naturalmente implica transporte. Entonces, si preguntas en qué ha estado ocupada Selene últimamente, la respuesta es aprender a conducir. Aunque tenía una licencia de conducir en su vida anterior, los estilos de conducción en el extranjero difieren de los de casa, y Selene necesitó adaptarse. No quería ser una amenaza en la carretera. En cuanto a la regulación de que los menores no pueden conducir vehículos motorizados, Selene no se preocupó por ella. Como dice el refrán, el dinero hace que la yegua se vaya. Además, tenía poder, influencia y dinero. Otra cosa es el principal pasatiempo de Selene, la comida. Da la casualidad de que el cuarto distrito de Academy City tiene muchas instalaciones relacionadas con la comida, con la mayor cantidad de restaurantes en Academy City. Aquí puedes encontrar cocinas de más de 190 países de todo el mundo. Como descendiente del Imperio Gourmet, ¿cómo podría olvidar sus raíces? Aunque no había comido la mayoría de estos platos ni había visitado estos lugares, Selene podía hacer que los chefs de los restaurantes vinieran a cocinar para ella. Después de dar varias vueltas, se hizo conocida entre los conocedores como una entusiasta de la comida. Junto con eso, también han surgido bastantes leyendas urbanas. Así, los días tranquilos pasaron rápidamente, y ya se acercaba el año nuevo y el clima se estaba volviendo más frío. Selene estaba encantada hoy porque, a través de sus diligentes, dinero, y trabajadores poder, obtuvo con éxito una licencia de conducir de vehículos motorizados. Los que saben, saben. Después de ordenar un poco, Selene se preparó para salir a conducir. Mientras Selene se dirigía emocionada al garaje para conducir su amado auto deportivo. En la carretera, un visitante inesperado interrumpió sus planes. ¿Kakine Teitoku quiere verme, y ya está en la puerta? Sí, señorita, Kakine Teitoku dice que desea conocerla y ya está esperando en la sala de estar. Después de recibir una notificación de Sebas y pensar por un momento, Selene decidió reunirse con Kakine Teitoku. Aunque estaba ansiosa por ponerse en camino, su curiosidad sobre el propósito de Kakine Teitoku al conocerla era mayor. De camino a la sala de estar, Selene todavía vestía su atuendo de Archer, exudando el aura de un ser celestial, y se comportaba con una gracia deslumbrante. En cuanto a por qué Selene mantuvo su atuendo de Archer, además de la novedad, la razón más importante fue que se veía genial. Los atuendos de Mio yo realmente ajustan mis preferencias. El mayordomo abrió la puerta de la sala de estar y Selene inmediatamente vio a Kakine Teitoku esperando adentro. Sus brazos amputados habían sido restaurados, su atuendo seguía siendo la chaqueta púrpura de alta gama que nunca cambiaba y sus ojos seguían sombríos. Sin embargo, hubo un cambio significativo, la sonrisa de confianza de su reunión inicial se había desvanecido. Simplemente se sentó allí con la cabeza gacha, exudando una leve aura de derrota. Kakine Teitoku, ¿hay algo que necesites de mí? ¿O quieres tener otro partido? Al escuchar la voz clara y agradable de Selene, Kakine Teitoku levantó lentamente la cabeza. Después de un momento, negó con la cabeza y dijo, pelear contigo sería solo una intimidación unilateral, no tengo ese tipo de pasatiempo extraño. De hecho, desde su batalla, la confianza de Kakine Teitoku se había visto gravemente afectada. Sí, al compararse con Accelerator, tenía la confianza para ganar, al compararse con Selene, había perdido por completo la esperanza, no viendo ninguna posibilidad de victoria. Estoy aquí para preguntarte sobre lo que me inyectaste después de la pelea en la fábrica abandonada. Te pido que por favor me lo digas. Kakine Teitoku fue muy sincero, colocándose en una posición más baja y dándole a Selene el control total. De hecho, para Kakine Teitoku, si no fuera para descubrir la fuente de sus cambios físicos, no habría querido conocer a Selene en absoluto. ¿La junta directiva no le dio una explicación? El rostro de Selene mostró una ligera sorpresa mientras respondía. Aunque la mirada de Kakine Teitoku permaneció abatida,
Su actitud sorprendió a Selene. Era inesperado. Que un villano así del inframundo de la ciudad fuera tan humilde. Pregunté, pero Aleister no ha respondido, y los investigadores también están tratando de ocultarlo. No tuve más remedio que preguntártelo. Su discurso fue sereno, sin ninguna charla basura ni nada de su arrogancia y frivolidad anteriores. Después de confirmar el verdadero propósito de Kakine Teitoku, Selene respondió con franqueza: admito que la energía en tu cuerpo fue inyectada por mí. Se llama energía de Honkai. Capítulo 33. ¿Qué tal si te conviertes en tu persona? Su nombre es Honkai Energy. Al escuchar la respuesta, Kakine Teitoku no se sorprendió, sino que observó atentamente el rostro de Selene. Aunque estaba inconsciente en ese momento, el resultado era algo que podía adivinar fácilmente. Vino a confirmar su especulación y, si era correcta, a buscar más energía Honkai de Selene para fortalecerse. Incluso si su especulación era errónea, no tenía nada que perder. De hecho, aunque Honkai Energy no mejora directamente los superpoderes, puede mejorar las cualidades físicas generales. Se sabe que Academy City desarrolla superpoderes principalmente a través de la realidad personal, que implica el uso de habilidades de cálculo y juicio, deliberadamente distorsionados para observar la realidad y crear fenómenos causando cambios antinaturales en el micromundo extremo. A primera vista, se trata de mnemotecnia o técnicas de recitación, pero en realidad consiste en inyectar drogas en las venas, aplicar electrodos en la piel para estimular o usar auriculares para introducir ritmos, hipnosis, que son formas de desarrollar superpoderes artificialmente. Por lo tanto, los usuarios de habilidades de Academy City resumen fórmulas para ayudarse a completar cálculos de manera rápida y efectiva. Usar sus habilidades. Cuanto más fuerte y rápida sea la capacidad de cálculo, mayor será el nivel correspondiente. Sin embargo, no importa cuán fuerte sea la capacidad de cálculo, está limitada por los límites del cuerpo humano. El desarrollo del cerebro tiene límites, y desbloquear el dominio de Dios no es fácil, pero los efectos de mejora física de Honkai Energy pueden romper estos límites y mejorar el potencial humano. Mejorar la función cerebral puede aumentar la capacidad de cálculo, mejorando indirectamente los superpoderes de uno. Es por eso que Aleister valora tanto a Honkai Energy y le otorga a Selene muchos privilegios. Después de todo, mejorar la capacidad de cálculo es esencial para mejorar la mayoría de los usuarios de la ciudad. Los usuarios de habilidades originales son muy raros. ¿Puedes darme más energía, Honkai? Aunque sé que esta solicitud es bastante descortés, estoy dispuesto a cambiar la escuela del lado oscuro por ella. Puede ayudarte a lidiar con algunos problemas innecesarios. ¿Por qué debería dártelo? Y su oferta no parece equivalente. No es que no tenga recursos del lado oscuro. Así que está lejos de ser suficiente, sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Al escuchar la condición de Kakine Teitoku, Selene permaneció tranquila, sentada en el sofá sin preocuparse por su moneda de cambio, la escuela del lado oscuro. Como era de esperar, esta moneda de cambio no es suficiente para influir en ti. Kakine Teitoku suspiró profundamente, apoyando todo su cuerpo contra el sofá. Cerrando los ojos. Parecía que esta concesión ya era su límite. La sala de estar se quedó en silencio. Si no podemos ponernos de acuerdo, olvídalo. Sebas, por favor, despide al invitado. Después de hablar, Selene se levantó para irse. Espera. Kakine Teitoku levantó la cabeza con una expresión seria, casi apretando los dientes. Mientras hablaba. ¿Y si me añadimos a mí mismo? Estoy dispuesto a unirme a ti y obedecer tus órdenes. Deberías tener un instituto de investigación, ¿verdad? Mi materia oscura tiene un valor de investigación considerable. Además de la escuela del lado oscuro, Kakine Teitoku sabía que su activo más valioso era el mismo. El superpoder de Kakine Teitoku, materia oscura, puede crear materiales que no existen en este mundo. No se trata de aún por descubrir o teóricamente existe, sino de materiales verdaderamente inexistentes, por lo que no son aplicables a las leyes físicas existentes. Al escuchar la oferta final de Kakine Teitoku, Selene estaba secretamente encantada. Pero mantuvo una expresión serena, mirándolo con cierta seriedad. ¿Has pensado en esto seriamente? ¿Te unes a mí?
Si quieres irte más tarde, será difícil. Y Selene brilló instantáneamente, teletransportándose frente a Kakine Teitoku y lo miró fijamente. Presión activada. Intención asesina desatada. Simulado, gravedad. Soy muy cruel con los traidores, sabes las consecuencias, ¿verdad? Bajo la presión sofocante, cuando Selene se teletransportó ante él, la dinámica visual y los reflejos de Kakine Teitoku no respondieron. Bajo la mirada de las pupilas rojas como la sangre de Selene, el cuerpo de Kakine Teitoku se tensó, las venas se hincharon, las venas de la frente se contrayeron. Continuamente, los ojos inyectados en sangre. Bajo esta presión, Kakine Teitoku sintió que los vasos sanguíneos de su cerebro estaban a punto de estallar, todo su cuerpo temblaba, las extremidades heladas hasta los huesos. Si fuera posible, Kakine Teitoku no querría rebajarse para ser el subordinado de alguien. Pero es necesario. No hay almuerzo gratis, y Kakine Teitoku entiende que él mismo es la mejor moneda de cambio para mover a Selene. La escuela es solo una ventaja adicional. Aún así, ¿seguirás uniéndote? Piénsalo bien, una vez que estés en mi barco, además de la muerte, no hay vuelta atrás. Al escuchar esto, Kakine Teitoku suspiró para sus adentros, dándose cuenta de que tendría que vender su vida para siempre, pero pronto tomó una decisión. Sí, me uniré. Kakine Teitoku es ambicioso, pero no es tonto. Después de ser aplastado por Selene, se dio cuenta de que la brecha era aún mayor que entre él y Mujino Sisuri. Sospechaba profundamente que incluso si otros nivel 5 unieran fuerzas, no sería suficiente para desafiar a Selene. Al recibir una respuesta definitiva, Selene retiró instantáneamente la presión, el escrutinio en sus ojos fue rápidamente reemplazado por alegría y una brillante sonrisa se extendió por su rostro. La velocidad de este cambio fue asombrosa para Kakine Teitoku. Entonces, a partir de este momento, eres parte del destino. Con eso, Selene extendió su mano derecha, y bajo la mirada sorprendida de Kakine Teitoku, las partículas visibles comenzaron a condensarse en su mano, con la luz roja púrpura haciéndose más brillante. ¿Esto es Onkai Energy? Sintiendo la energía similar al residuo en su cuerpo, Kakine Teitoku miró fijamente la masa de luz. Esto era lo que había estado buscando. Desesperadamente. La luz convergió y un cristal de 1 centímetro de diámetro flotó en la mano de Selene. Luego, con un movimiento de su dedo, apareció una puerta espacial en la sala de estar. ¿Qué es esto? ¿Qué debo hacer, señorita Selene? No hay necesidad de formalidades, solo llámame Selene o jefe. Con una sonrisa agradable, Selene le entregó el cristal a Kakine Teitoku, luego señaló el portal y dijo, tu primera orden. Al otro lado está el Instituto de Investigación del Destino. Toma el cristal Onkai, Suji Matsuzaki sabe lo que tiene que hacer. No pienses en tomar la mercancía y huir. Deberías conocer las consecuencias. Entiendo la diferencia entre una comida completa y las continuas. Kakine Teitoku tomó el cristal Onkai y entró en el portal sin dudarlo. Con un destello de luz púrpura, desapareció. Capítulo 34. Versión de poder mejorada de Teitoku Kakine. La sala de estar se quedó en silencio una vez más, y Selene ya no estaba de humor para conducir. Necesitaba pensar en cómo lidiar con el número 2. La decisión de Kakine Teitoku de unirse fue un resultado inesperado. En ese momento, Selene había querido maximizar su ventaja, por lo que decidió incapacitarlo y luego curarlo. El valor de Kakine Teitoku era algo que Academy City no podía ignorar, y Selene sabía que mientras lo trataba, la junta directiva notaría esta energía. Sin embargo, no esperaba que Kakine Teitoku, en busca de un mayor poder, eligiera unirse a su equipo. Inicialmente, Selene no tenía sentimientos fuertes sobre número 2. Si no me molestas, yo no te molestaré. Pero las cosas han cambiado. Kakine Teitoku sería uno de su pueblo, Independientemente de su lealtad, Selene tenía que sentar un precedente a menos que buscara su propia muerte. Por lo general, a Selene no le importan otros asuntos, pero es muy protectora con aquellos que se unen a su bando. En cuanto a Kakine Teitoku, Selene lo ve como una versión completamente fallida de Accelerator. Piénsalo, ¿cuál fue el punto de inflexión en la vida de Accelerator? La única luz era Last Order.
Si Last Order hubiera sido consumido por Academy City, ¿cómo habría resultado? ¿Accelerator? Podría haberse hundido en el abismo por completo. La vida de Kakine Teitoku es bastante trágica. Accelerator fue impedido por Touma y otros de hundirse más profundamente en la oscuridad, y Last Order le dio la redención. Sin embargo, Kakine no tenía nada y finalmente se ahogó en la oscuridad. Fue una tragedia de no encontrar la redención, en contraste con Accelerator. Cuando Kakine Teitoku apareció por primera vez, uno podría pensar que era alguien con un pasado trágico, alguien que buscaba ajustar cuentas con Aleister, alguien que no estaba obsesionado con matar, pero tampoco dudaba en matar. Pero después de verlo todo y entenderlo todo, Kakine Teitoku es como una versión de Kamihou Touma que no pudo salvar a Index, como Accelerator que tenía la última orden pero la perdió, una vengadora completamente fallida, una persona lamentable, con un corazón hueco. Kakine Teitoku originalmente tenía caminos hacia la redención, su amigo de la infancia y Yusuria Ringo eran las dos personas a las que más quería proteger. Sin embargo, cuando estos dos murieron debido a los experimentos de Ciudad Academia, Kakine Teitoku se hundió más profundamente en la oscuridad. Embosco a Yomikawa porque trató de salvar a Accelerator en la oscuridad, negando así el valor de existencia de Kakine Teitoku. Kakine cayó en la oscuridad como Accelerator, pero no pudo encontrar la misma redención. Poco a poco fue engullido y devorado por el abismo que lo rodeaba, para nunca caminar hacia la luz. Desde muchas perspectivas, Kakine Teitoku es como muchos otros usuarios de habilidades, un completo villano y sinvergüenza, pero también tiene un lado bueno. Tratando de evitar involucrar a la gente común en las batallas y, a veces, dejando ir a los oponentes cuando estaba de buen humor. Además, las habilidades de Kakine Teitoku estaban entre las mejores de la obra original. Si Accelerator y el séptimo nivel 5 no participaban en las batallas, Kakine podría desafiar las fuerzas combinadas de todos los demás nivel 5 en Ciudad Academia. Por último, lo que Selene más aprecia de Kakine Teitoku es su ambición y complejidad. Kakine Teitoku había visto durante mucho tiempo a través de Ciudad Academia como un gigantesco campo de pruebas, donde todos los que estaban dentro eran solo la rata del laboratorio de Aleister. Si bien muchos nivel 5 eran conscientes de esto, Kakine Teitoku fue probablemente el único que se atrevió a ponerse de pie e intentar cambiarlo todo. Su intención era clara: primero, apoderarse de las pinzas y luego matar a Accelerator, el núcleo del plan de Aleister, para ganar influencia en las negociaciones con Aleister. Su plan estaba meticulosa y perfectamente establecido. Si no fuera por haber sido derrotado por Accelerator, toda la Ciudad Academia podría haber sido sacudida por Kakine Teitoku. Pero ahora, Selene no podía dejar que volviera a recorrer el viejo camino. Necesitaba corregir su carácter. Al otro lado, en el segundo distrito, en el Instituto de Investigación del Destino. Antes de que Kakine Teitoku pudiera apreciar la conveniencia de las capacidades espaciales, Tsuji Matsuzaki, quien había sido informado, le dio la bienvenida con entusiasmo al laboratorio para comenzar el proceso de mejora física. Cuando Selene le informó que el tercer usuario de materia oscura se unía a Destiny y se sometía a la mejora de Onkai Energy, Tsuji Matsuzaki estaba extasiado, casi incoherente. ¿En serio? ¿Vos, el tercer clasificado, se unió a nosotros? ¿No significa eso que también puede ayudar en nuestra investigación, y posiblemente? Disculpa, jefe, perdí la compostura. Selene comprendió la emoción de Tsuji Matsuzaki. En cuanto al valor y el potencial de la investigación, Dark Matter se encuentra sin duda entre los mejores de Academy City. La capacidad de engañar mediante el uso de sustancias que no existen en este mundo permite eludir las limitaciones técnicas y materiales. Esta es una tentación irresistible para cualquier investigador. En el laboratorio, Kakine Teitoku yacía en la plataforma de mejora, finalmente incapaz de tolerar más la mirada. Oye, sé que estás emocionado, pero deja de mirarme así. Es realmente incómodo. Disculpas, es un hábito. Después de que su emoción disminuyó, Tsuji Matsuzaki se calmó y comenzó a concentrarse en su trabajo. ¿Escuché que peleaste con el jefe una vez? Sin esquivar la pregunta, Kakine Teitoku respondió sin rodeos. Al ser un subordinado de
Otra persona, no hay necesidad de ocultar nada. Sí, luchamos, pero fue una paliza unilateral. Me mataron a medias. Si no fuera por la amabilidad de Selene, podría haber quedado lisiada. Sus palabras insinuaron su terrible experiencia pasada, y Suji Matsusaki no presionó más, sino que volvió a centrarse en la configuración de mejora. Por cierto, ¿cuánto tiempo pasará hasta que esto esté listo? Ya casi llegamos. Esta máquina es solo para ayudarlo a absorber la energía Onkai. Rápidamente. Usar un cristal Onkai es bastante sencillo, incluso se podría comer directamente, aunque la absorción sería lenta y se acumularía en el cuerpo. Por lo general, funciona mejor después de una actividad intensa o una lesión. Solo un recordatorio, esta es una mejora personalizada para ti, y será muy doloroso. Esta fue la petición del propio Kakine Teitoku. Aunque la anestesia era una opción. Insistió en mantenerse consciente, diciendo que no la había experimentado la última. Ve si quería sentirla esta vez. Mientras hablaba, los preparativos estaban completos. Suji Matsusaki tomó un controlador de tableta y, después de cierta manipulación, bajó una cubierta de vidrio. Comenzando el proceso de mejora. Sintiendo el ligero pinchazo de la inyección venosa, Kakine Teitoku permaneció consciente, sintiendo una corriente fría que se extendía desde su brazo. Golpe, golpe. Con cada latido, el frío se extendía por todo su cuerpo. Los intensos latidos del corazón resonaron en los oídos de Kakine Teitoku, junto con el sonido de la sangre que fluía, como un río rugiente. El crujido de los huesos, el burbujeo de los órganos internos. Estos sutiles sonidos internos se magnificaron infinitamente en su mente. Sin embargo, no se atrevía a moverse, temeroso de interrumpir el proceso de mejora. De repente, el ligero escalofrío se transformó en una agonía abrasadora. MMM. El dolor provocó un gemido ahogado de Kakine Teitoku. Apretó los dientes, con los músculos tensos y las venas abultadas en la frente. Sentía como si todo su cuerpo estuviera sumergido en ácido, la piel y los huesos se disolvieran, la carne hirviendo. Incluso su alma parecía estar destrozada. Esta fue la sensación más inmediata de Kakine Teitoku. Poco a poco, justo cuando el dolor indescriptible casi lo abrumaba, una frescura tranquilizadora se extendió por todos los rincones de su cuerpo. Pronto, este consuelo reemplazó el dolor, haciendo que Kakine Teitoku casi quisiera gritar. 2. A medida que se levantaba la cubierta de vidrio, la mejora se completaba. Kakine Teitoku se sentó, sintiendo que la fuerza recorría su cuerpo, su mente clara. El mundo parecía más nítido y vívido, y sintió una mayor comprensión de sus habilidades. Capítulo 35. La familia. Apretando el puño y sintiendo la oleada de poder dentro de su cuerpo, Kakine Teitoku no pudo evitar sentir una sensación de intoxicación. ¿Cómo te sientes?, preguntó Suji Matsusaki en el momento adecuado. Genial, de hecho, esto puede desbloquear el potencial de mi cerebro. Para Kakine Teitoku, la mejora física y la reparación de daño eran solo bonificaciones. Lo que más valoraba era la mejora de las capacidades cognitivas de su cerebro. Esencialmente, desbloquear el potencial de su cerebro. ¿Qué es el potencial cerebral? Teóricamente, el cerebro humano puede recordar todo lo que ve, oye y percibe. Pero en realidad, la memoria humana es lo menos fiable del mundo. Por ejemplo, durante los exámenes, los puntos de conocimiento y las preguntas son cosas que se han aprendido y hecho antes, pero debido a problemas de memoria y cerebro, son imposibles de recordar. Ahora, Kakine Teitoku podía recordar fácilmente las fórmulas de cálculo utilizadas para sus habilidades y realizar cálculos más rápido. ¿Qué significa esto? Significa que Kakine Teitoku puede usar sus habilidades en un rango más amplio, mejorando significativamente su eslabón más débil, el poder de cálculo del cerebro. Kakine Teitoku entonces se levantó, se vistió, y se volvió hacia Suji Matsusaki para decirle con seriedad: por favor, dile a Selene que Kakine Teitoku es un hombre de palabra. De ahora en adelante, la escuela será su organización subordinada a sus órdenes. Pronto, un rumor se extendió por las altas esferas y el lado oscuro de Ciudad Academia. La materia oscura en tercer lugar se había unido a la primera clasificada. Cuando Kakine Teitoku anunció públicamente que la facción del lado oscuro escuela estaba ahora bajo el mando de Selene,
Todo el lado oscuro de Ciudad Academia se tambaleó. 2 nivel 5 dentro de una organización, y en una relación superior subordinado. Esto no tenía precedentes en Ciudad Academia, impulsando a Destiny a la vanguardia de los rankings de poder de la ciudad. Esto agitó a la comunidad de investigación dentro de Academy City, ya que el valor de investigación de Dark Matter y Onkai Energy no necesita elaboración. El Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Investigación Destiny estaba ahora extremadamente ocupado. En ese momento, Aleister, el presidente de la junta directiva de Academy City, se acercó de nuevo. Después de llegar a varios acuerdos con Selene sobre su desarrollo futuro y las limitaciones de su influencia, Aleister le otorgó más autoridad. A cambio, tenía que manejar los problemas de Aleister cuando fuera necesario, al tiempo que limitaba su expansión. Selene entendió que esta era la forma en que Aleister se alineaba con ella, usándola como una fuerza de disuasión sin involucrarse directamente. No tenía objeciones a esto. Este es el principio básico del intercambio de intereses. Sin parentesco, no hay razón para esfuerzos unilaterales, las cosas gratis son las más caras. Además, ¿no estaba Kakine Teitoku bajo su mando? ¿Cómo podía dejar que el jefe hiciera todo el trabajo sucio? Cuando él no podía manejarlo, Selene intervenía ella misma. Después de todo, aparte de Selene y Accelerator, él era prácticamente el más fuerte de Ciudad Academia. Después de ocuparse de los asuntos de la ciudad, Selene regresó a Europa. Su madre, Katie, estaba prácticamente llorando por teléfono, rogándole que volviera a casa para Navidad. Aeropuerto Internacional de Viena. Esta vez, entre las personas que vinieron a recoger a Selene, además de Brauchitz y Katie, estaba el fruto de su amor, Ferdinand. 5. Después de abrazar a Katie y Brauchitz, los ojos de Selene se posaron en Ferdinand, que lo seguía. Al ver la mirada de Selene, Ferdinand no pareció tímido en absoluto y corrió hacia adelante para abrazar su pierna, llamándola hermana con voz infantil. Esto sorprendió un poco a Selene. Aunque había cuidado de Ferdinand durante un tiempo, cuando se fue de Austria, todavía era un pequeño que solo podía gatear. Luego, Brauchitz hizo que su personal abriera el maletero, preparándose para cargar las pertenencias de Selene, cuando de repente aplaudió, «Oh, casi lo olvido, Selene. Tienes habilidades espaciales». Se echó a reír y caminó hacia la puerta del conductor. Con un conductor personal, Brauchitz y Ferdinand iban en un coche. Katie y Selene estaban en otra. Al ver esto, Selene de repente tuvo un mal presentimiento. Después de subirse al auto, Katie instantáneamente dejó caer su sonrisa, se puso seria, deteniendo a la inquieta Selene y pellizcando su mejilla mientras decía ferozmente, «Oh, ¿así que recuerdas volver a casa? ¿Cuál fue la promesa que me hiciste? Dijiste que volverías a casa a menudo, pero pasó un año entero sin que me llamaras ni una sola vez. Si no te hubiera empujado, probablemente no habrías vuelto a casa para Navidad». Obviamente, Katie todavía estaba enojada porque Selene no se mantuvo en contacto todo el año. Al escuchar esto, Selene hizo una expresión de dolor, tratando de defenderse. He estado estudiando mucho y quiero trabajar duro y ganar dinero para pagarte, mamá. Finalmente, después de usar muchas palabras de elogio y halago de su base de conocimientos, Katie sonrió satisfactoriamente, acariciando la cabeza de Selene. Honestamente, no es que nuestra familia te necesite para ganar dinero. No estoy en contra de que salgas, pero esta es tu casa. ¿Deberías visitarlo a menudo? Y te fuiste hasta el lejano oriente. No estabas tratando de evitarme, ¿verdad? Katie pareció encontrar un punto ciego. ¿Esto? Selene rápidamente volvió la cabeza. ¿Cómo puede ser eso? Vaya, aunque no lo admitiera, Selene sabía en su corazón que esto era en parte cierto. Bajo el gobierno de Katie, Selene se había visto obligada a participar en varios bailes y cursos de etiqueta, lo que le daba ganas de vomitar. «Oh, ¿en serio?» Al ver la culpa de Selene, Katie alargó su voz burlonamente. Mansión de los Habsburgo, a las afueras de Viena. Vaya. Selene bebió una taza de té negro mientras se reclinaba en una tumbona, observando los copos de nieve que caían del cielo. Exhalando una niebla blanca, tomó otro sorbo de té, sintiéndose cálida y acogedora. Este simple disfrute hizo que Selene entrecerrara los ojos con satisfacción. De esto se tratan las fiestas.
Las celebraciones deben tener un ambiente festivo. Durante la Navidad, hay que relajarse. Sin un Papá Noel, si todavía estás ocupado discutiendo cosas problemáticas, no tiene sentido. Vaya. Se oyó un resoplido desde cerca, y Brauchitz, con una taza de café en la mano, se acercó. Hola. Agarrado a una tumbona, Brauchitz, al igual que Selene, comenzó a disfrutar del ocio, de las vacaciones. Al ver a los pequeños jugar en la nieve frente al balcón, intercambiaron una sonrisa cómplice. La Navidad terminó rápidamente, y bajo la presión de Katie, Selene regresó apresuradamente a Ciudad Academia. Y así, el tiempo pasó volando y pasó medio año.